Queridos jubilados, prepárense para esta actualización crucial que acaba de llegar. La Administración del Seguro Social tiene noticias que afectarán directamente a todos ustedes con las nuevas políticas que se están introduciendo. Veremos si es que puede afectarlo de manera positiva o negativa. Es esencial estar al tanto de estas novedades para poder comprender cómo todo esto podría impactar en nuestros beneficios y en nuestra calidad de vida. Manténgase con nosotros para conocer todos los detalles en este momento de última hora. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Los beneficiarios del Seguro Social que deben dinero a la administración pueden ver nuevas tasas de retención por defecto mucho más bajas en sus cheques mensuales. Todo esto es gracias a las nuevas políticas que están entrando en vigor. Pero hay mucha más información que deben saber. ¿Qué es todas estas nuevas medidas que la administración va a estar tomando en lo que va de este año 2024? En los pagos excesivos, cambios en el modus de solicitud para programas como el SSI, veremos mucha información muy interesante. Pues a partir del 25 de marzo, o sea que el día de hoy, ya está en funcionamiento, la Administración del Seguro Social ya no estará cobrando el 100% del pago total mensual de beneficios del Seguro Social con el fin de recuperar ese dinero de que un beneficiario recibió por un pago excesivo de beneficios. En cambio, pues ahora la agencia estará cobrando el 10% del beneficio mensual en total. Pero puede llegar a haber un breve periodo en el cual los beneficiarios todavía se verán afectados por la antigua política. Muchos creen que exactamente ya en este mismo momento va a cambiar todo, pero no será así, va a ser un proceso distribuido. Si esto sucede, tiene una opción usted como beneficiario. Debe llamar a la Administración del Seguro Social, al número oficial, y pedirles que manualmente le realicen la reducción de la tasa de retención. Las nuevas reglas se aplican exclusivamente a los sobrepagos, los cuales se activan cuando se calcula mal el monto de los beneficios adeudados y se envían cheques por sumas superiores a los cuales se les debe a los beneficiarios. Cuando esto sucede, la Administración del Seguro Social está obligada por ley a solicitar el reembolso de este dinero excedente pagado a un beneficiario. Pero puede que no esté muy claro de que se haya producido un pago excesivo durante años, lo que a veces ha resultado en avisos de pago excesivo por decenas de miles de dólares. En los últimos años este problema de pagos excesivos ha empeorado muchísimo. Siempre hubo demasiados pagos en exceso. Aunque en los últimos años ha habido una suma total muy constante, aunque sorprendentemente alta, de personas con salarios excesivos. Los beneficiarios, por ejemplo, del Programa de Ingreso de Seguridad Suplementaria, o también conocido como el SSI, que son los que enfrentan los límites estrictos en sus ingresos y activos, son particularmente los más vulnerables a estos problemas de pagos excesivos. La Administración de Seguridad Social dijo que ya está trabajando actualmente para poder reducir la carga para los beneficiarios afectados. Ya no vamos a tener que ver esa crueldad de congelarte el 100% de tu pago si es que no respondes al aviso. Si bien el nuevo umbral de pago se está aplicando a nuevos pagos en exceso, los beneficiarios que actualmente tienen esta nueva retención de sobrepagos que son superiores al 10%, como les mencionamos, tienen que comunicarse, señores, para que la Administración del Seguro Social les reduzca esta tasa. Todos los beneficiarios afectados llamen a la agencia y díganles sobre esta tasa del 10%. Eso sí, deben abordar este proceso con paciencia. Actualmente la Administración del Seguro Social está enfrentando otro gran problema, y es que realmente en este momento están prácticamente con falta de personal. No tienen el suficiente personal para responder a un gran volumen de llamadas.
por lo que los beneficiarios tienen que esperar un tiempo de espera, además del tiempo de procesamiento. La Administración del Seguro Social también está logrando implementar otra política nueva para abordar los pagos excesivos, incluido el traslado de la carga de prueba a los solicitantes del Seguro Social para poder determinar quién tiene la culpa del error. Ya no va a existir eso. Ahora automáticamente la agencia va a ser la culpable. El plazo máximo para los planes de pago serán ampliados a 60 meses frente a los 36 meses actualmente. También va a ser más fácil para los beneficiarios poder solicitar una exención para no tener que devolver las sumas de dinero que en muchas ocasiones son bastante grandes. La gran mayoría de los solicitantes nunca solicitan una exención, aunque muchos de ellos podrían calificar. Y es que esto es particularmente cierto para los beneficiarios que luchan por poder satisfacer sus necesidades básicas o que corren el riesgo de ser hasta desalojados porque están pagando el seguro social. Los demandantes deben saber que también pueden pedir no tener que devolver nada si es que no fue culpa suya y que en muchos casos no pueden permitirse el lujo de pagar. Para poder solicitar una exención, un beneficiario debe completar un formulario, el cual pueden encontrarlo también en el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social. Desde que Martin O'Malley, el comisionado, tomó su juramento en diciembre del año 2023, ha estado sorprendiendo mucho. Está tomando nuevas medidas, más agresivas, con el fin de poder abordar estos problemas de pagos excesivos que han venido molestando a los beneficiarios a lo largo de muchos años. Son tan razonables que uno se pregunta por qué nadie lo hizo antes. Fue lo que dijo Max Richman, presidente y director ejecutivo del Comité Nacional para Preservar la Seguridad Social y el Medicare. Y este comentario lo hizo refiriéndose en especial al fin de la política de retener todos los pagos mensuales de un beneficiario hasta que se pague toda la suma pagada en exceso. Sin duda alguna, esa es una carga enorme para la mayoría de los beneficiarios que viven de manera fija o netamente del seguro social, o que simplemente la mayor parte de los ingresos que tienen son los que provienen del seguro social. A lo largo de estos últimos años hemos visto historias muy tristes de muchos beneficiarios que se han visto en quiebra, desalojados, sin un solo dólar por culpa de este problema, el pago excesivo. Pero parece que finalmente esto ha llegado a su fin.